Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que de repente ha surgido tremendamente por todos lados, lo vemos en la prensa, lo vemos en la televisión, escuchamos en la radio y pues claro, causa alarma dentro de todos los guatemaltecos, dentro de todos los centroamericanos, porque es un tema que está tocando sobre niños, niños guatemaltecos, niños nuestros que están yéndose fuera de nuestro país, cruzando a través de México y llegando a Estados Unidos. Y esto ha venido acompañado pues de una preocupación generalizada, pero que creemos que es importante tener verdaderamente una claridad de qué es lo que está sucediendo. Esto es algo que obviamente no empezó a pasar de la noche a la mañana, sino que por alguna razón en particular, hoy lo estamos viendo, hoy está saliendo más a la superficie, pero esta migración que se produce permanentemente, la cual obviamente quisiéramos que no se dé, porque en Guatemala quisiéramos que se quedaran los guatemaltecos, en Centroamérica los centroamericanos, pero la necesidad hace que nuestros hermanos tengan que viajar, no es algo nuevo, es algo que ha venido sucediendo. Pero para hablar específicamente el tema relacionado con los niños migrantes en particular, pues tengo hoy el gusto y el honor que me acompañe la licenciada Alejandra Gordillo, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciada. Sí. Un gusto tenerla acá en Acción Positiva. Pues muchas gracias por el espacio. Gracias, licenciada. Ella es secretaria ejecutiva de Conamigua, pues tiene una carrera importante y tiene mucha formación en esta área, pero sobre todo está muy involucrada en lo que está sucediendo. Entonces vamos a entrar directamente al tema, licenciada. Mire, hemos visto en la prensa y en todos lados pues que el tema del niño migrante de repente salió. Es más, hubo una visita del secretario de Estado para Seguridad de Estados Unidos, el señor Jeff Johnson, creo, y él ha estado, pues como que esto apareció. Pero cuéntenos un poquito, ¿qué es exactamente lo que está pasando con estos niños migrantes? ¿Por qué es que hoy estamos hablando tanto de este tema y un poco de antecedentes del problema? Sí, yo creo que el tema de la migración siempre ha sido un tema latente en nuestros países, más que todo en los centroamericanos. Y de las causas principales de la migración, primero está el buscar condiciones de mejora. El segundo lugar de las causas de migración es el construcción de vivienda, o sea, las personas migran para hacer su casa con los deseos de regresar. El tercero estaba la reunificación familiar. Otra causa pues está empezando a ser muy latente es el tema de la violencia. Y de entre esos también tenemos el tema de violencia intrafamiliar y cuestiones del círculo familiar. Lo que hemos visto como antecedente que empezó a generar el flujo migratorio en general fue la perspectiva y las esperanzas de la reforma migratoria. Muchas personas vinieron en este sentido a hacerse las esperanzas de poderse reunificar. Hay personas que tienen 20 años viviendo en Estados Unidos y no han tenido la posibilidad de ver a su familia. De esta cuenta, muchas personas adultas empezaron a migrar con la expectativa de la reforma migratoria, porque muchos coyotes aquí, el papel fundamental de la información a las comunidades lastimosamente es el coyote. O sea, el tema de referente de información, de qué hacer, cómo llegar, qué no hacer, es el coyote. En este sentido, muchos de los coyotes les vendieron a mucha gente que por la reforma migratoria iban a poder solventar su situación migratoria, cosa que no era real. Y otro motivo era de que la reforma migratoria establecía generar un muro fronterizo en el cual pues las personas ya no iban a poder ingresar a Estados Unidos. Entonces vimos que estos dos puntos empezaron a influenciar para que el flujo migratorio se elevara. Se empezó a caer el tema de la reforma migratoria y muchas personas empezaron a ver truncados sus posibilidades de reunificación. Entonces vino el coyotaje y al final este tema se cayó y siempre buscando cómo, digámoslo así, elevar su demanda. Empezaron a encontrar otro mecanismo. Hay un proceso en Estados Unidos que fue creado en el gobierno de George Bush para tratar de abordar el tema de trata, y es una regulación que establece que el niño no acompañado entra en un proceso que es dirigido por la Oficina de Refugio y Reasentamiento, que es la ORR, adscrito al Ministerio de Salud. O sea, no es que esté dentro de la estructura de migración,
sino buscándole algún tema de posicionamiento en estructura estatal, lo colocaron dentro del Ministerio de Salud. O sea, la ORR está en la estructura del Servicio de Salud de Estados Unidos en un tema federal. Entonces, dentro de esta oficina se conocen 5 temas. El tema de víctimas de trata, refugiados, asilados, los casos especiales que tienen los haitianos y los cubanos, que todos sabemos que llegan a Estados Unidos y por una negativa de recibir deportados de Estados Unidos, ellos se quedan en un impasse y que lo más posible es que logren la estadía legal a través del asilo. Y también está niñez no acompañada. O sea, la niñez no acompañada tiene una posición dentro de esta oficina para los casos a tratar, y la ley estadounidense data de modificaciones desde el 2008 establece un proceso. El proceso es que si se detiene por migración a un menor no acompañado, en el lapso de 72 horas tiene la obligación de remitirlo a la ORR. La ORR ya toma el caso, lo documenta, entra a un proceso en el cual le buscan un albergue, en el albergue le hacen estudios, análisis psicológicos, le hacen los análisis médicos, les asignan un trabajador social. Entonces aquí vemos que ya empieza un proceso. El trabajador social se encarga de buscar a un familiar como primera instancia para que el niño durante el proceso esté en compañía de su familia. ¿Esto por qué es? Porque lo que buscan dentro del proceso y busca esta oficina es que el menor esté en las mejores condiciones posibles, y se determina de parte de esta oficina que la mejor condición puede ser con un familiar. Entonces, cuando contactan al familiar, o sea, a los consulados los contactan nada más para verificar identidad, o sea, no es un tema que sea ligado directamente al consulado, sino que solo se les consulta por problemas de identidad. Es un trámite totalmente gratuito, no necesita abogado, no necesita de ningún tramitador, y el trabajador social se ocupa de que la familia llene los formularios para requerir que se le entregue al menor. Se le entrega prácticamente, hay un acuerdo de custodia con el Estado federal en el cual se comprometen que durante este proceso, que es un proceso de deportación, va a estar con la familia y que está obligado a llevarle a todas las audiencias de corte. Entonces, este proceso se ha malinterpretado y se ha vendido dentro de las comunidades. Diariamente ahora el coyote le dice para vender su servicio de que el niño que pisa Estados Unidos está en un albergue 2 días y que se lo entregan a la familia. Eso es lo que se ha manejado. Y siempre persisten en los temas de violencia, o sea, no es de que solo eso haya ocasionado, porque muchas veces vemos que se critica a los padres, pero para que llegue un padre a tomar la decisión de mandar a su hijo a pesar de los riesgos, o sea, es un fenómeno que tiene interioridades sociológicas muy fuertes, ¿verdad? Porque las secuelas psicológicas que puede tener un padre al haber dejado a su niño a los 2 años y que ya tiene 12 años y que prácticamente es un desconocido, ¿verdad? Yo creo que es una frustración, porque el hecho de enviar dinero a sus hijos no significa que estén totalmente pues en un estado de bienestar, tanto el niño... Que haya una integración. Secuelas psicológicas que puede tener un padre al haber dejado a su niño a los 2 años y que ya tiene 12 años y que prácticamente es un desconocido, ¿verdad? Yo creo que es una frustración, porque el hecho de enviar dinero a sus hijos no significa que estén totalmente pues en un estado de bienestar, tanto el niño... Que haya una integración. Pues mire, es bien interesante lo que usted nos cuenta, licenciada, ¿va? Para tener algunos números aquí, como ustedes que nos están viendo y escuchando. Por ejemplo, acá tengo unos datos proporcionados también por Conamigua, en la cual vemos que en Guatemala en el año fiscal 2009, por ejemplo, fueron 1.115 niños.
y para el año fiscal 2014 van 11.479. El año fiscal lo toman de octubre a octubre, pero miren este aumento pues tremendo en la cantidad de niños que se están yendo para allá. Ahora, nos llama la atención también pues que la mayor parte de ellos pasan por el área del Río Grande, muy pocos por otras de las áreas fronterizas y en parte debe ser por problemas de la legislación. Arizona sabemos que tiene leyes más estrictas y el Río Grande probablemente tendrá menos. Ahora, de todo lo que usted nos estaba comentando, licenciada, en la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos, ellos están hablando, dice, primero vamos a continuar las deportaciones. Y en algún lado dice, mire, en 4 días vamos a hacer para que estos niños sean deportados. Pero aquí lo que estamos encontrando es que realmente estos niños, cuando logran llegar allá, entran en un proceso legal, que no puede venir, digamos, el Poder Ejecutivo, el señor presidente Obama, decir, mañana se deporta, sino que tiene que ir a través de un proceso legal. ¿Es así lo que estamos visualizando? Sí, yo con las declaraciones que hizo el secretario de Seguridad, que iba primero a dar prioridad a las deportaciones de menores que la de los adultos que están en centros de detención. La ley de Estados Unidos es clara que se le da prioridad a la deportación de personas que están detenidas. Entonces los niños no están detenidos, están en resguardo y algunos pues tienen posibilidades de estar hasta con sus familias, por lo menos temporalmente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? De que Estados Unidos se está contradiciendo y de alguna manera yo creo que surge porque tienen una problemática que no saben cómo resolver. El tema que ellos mencionan de que van a cortar las deportaciones de 32 días a 4, en primer lugar es la de los adultos, tal vez lleva 32 días, pero la de los menores lleva algunos hasta ya un par de años en ese proceso. Aparte que ya hay rezagados 336,000 procesos de migración entre menores y adultos que están rezagados ahorita en las cortes. Entonces, y si dotaran de muchos jueces, en el tema de niñez no acompañada, hay un proceso donde se asigna a un trabajador social que hace un dictamen, donde hace un estudio la familia, donde se hace un estudio psicológico. No se puede regresar a un menor que fue víctima de trata o que fue, porque ya lo establece la legislación estadounidense. Y para poder lograr tener un perfil psicológico no se hace una entrevista ni de un día ni de 2. Yo creo de que ellos mismos se están contradiciendo en el hecho de que están de alguna manera manifestando que va a haber una injerencia del Ejecutivo con el Poder Judicial, porque ellos ya están presuponiendo que va a haber deportaciones cuando el que decreta o no la deportación es un juez que va a conocer el caso. Ningún caso se va a conocer, los casos no se conocen masivamente, o sea, el juez va a entrar a caso por caso, pero no se va a poder deportar que porque entren 10 niños y al otro día o a los 4 días se van a deportar los 10 niños. O sea que en este sentido diríamos que hay, por un lado, el coyote que transmite una información equivocada, una falsa esperanza. Por otro lado, en este momento, por X razón, la autoridad norteamericana que está acá dice, mire, van a ser deportados. La realidad es que no, hay un proceso que debe de ser respetado, ¿verdad? Desafortunadamente, digamos, en esto, estas confusiones sí llevan a estos incrementos enormes de niños que se están yendo, pues de 1,000 pasan a 8,000, a 14,000, ¿verdad, licenciada? Hay procesos, yo digo que hay verdades a medias, o sea, porque Estados Unidos dice, los niños, todos van a entrar a un proceso de deportación. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto, sí. Pero lo que no es cierto es que se va a deportar solo entrando a Estados Unidos y que un niño lo envíen de una vez. El niño es una situación de vulnerabilidad que se tiene que ver a quién se entrega. O sea, imagínense que el niño puede huir de Guatemala porque sufría en su propio hogar violencia, ¿verdad? O sea, se le va a entregar nuevamente al agresor de parte de Estados Unidos o tiene que hacer la investigación debida. O sea, puede que la persona aquí pues se le entregue a los padres porque así los padres así lo deseen. Pero ¿qué pasa con esos menores de que no se entre a investigar y que según ellos los van a regresar en 4 días? Son menores, como hay menores de 12, de 13, de 14, hay menores de 5, 6 años claro, que requieren un tratamiento psicológico determinado, que el menor entre en confianza con el psicólogo. O sea, definitivamente no son procesos que vayan a ser igual para todos, para que
prácticamente se venga a maquilar la deportación de menores. Nosotros sabemos que tienen un problema porque alrededor de 60 jueces hay para ver este tema, y lo que Obama había manifestado de solicitar que se cambiara la legislatura, pues en estos momentos sabemos que coyunturalmente no es tan factible ni tan expedito que se vaya a hacer una modificación en cuanto a este tema. Además, Estados Unidos, de los pocos convenios internacionales que tiene, en 1951 ratificó los tratados de refugio. Entonces, yo creo de que Estados Unidos no puede hacer lo que quisiera, ni nosotros lo que quisiéramos, sino que hay un sistema legal y leyes vigentes en Estados Unidos, las cuales debemos respetar nosotros y deben respetar ellos mismos. Y aquí se da un proceso en el cual, en muchos casos, si la familia comprueba que puede darle seguridad económica al menor, seguridad emocional, física, se compromete a llevarlo a estudiar, hay casos donde se le ha entregado al menor a la familia que vive en Estados Unidos. O sea, de la noche a la mañana ellos van a venir a querer cambiar una situación que es una ley vigente. Pues lo que queremos ver es cuáles son los cambios que ellos van a proponer para que esto sea viable, porque para nosotros en la actualidad lo que ellos mencionan no tiene la claridad, y muchas cosas no son factibles, no porque nosotros estemos pidiendo que se queden, sino que su mismo sistema legal es lo que lo permite. Yo creo que esa es la razón de tanta llegada de autoridades de Estados Unidos a Guatemala y a otros países, porque realmente tienen un problema en el cual su mismo sistema legal actual les está ocasionando que no puedan deportar de manera inmediata a niños centroamericanos, porque sí pueden hacerlo con niños de países vecinos fronterizos. A los niños mexicanos sí los deportan inmediatamente. Licenciada, ¿ha tenido usted la oportunidad de ver, yo sé que la esposa del señor presidente estuvo recientemente allá, ¿ha tenido usted la oportunidad de ver cómo estos niños están allá? Yo entiendo que una buena cantidad logra estar con sus familias, ¿verdad? Pero habrá un número que sí, pues estarán, que no localizan la familia o algo. ¿En qué condiciones estarán estos niños viviendo allá? Mire, yo le puedo mencionar... Los que no tienen en dónde estar. Lo que yo le puedo mencionar es que totalmente deplorable las condiciones en las que se encontraron durante un tiempo, pero esto no era lo normal. De hecho, los menores que el año pasado estuvieron en este proceso, los albergues son albergues que patrocinan a veces hasta artistas, o sea, tienen buenas condiciones. Lo que pasó fue la saturación que existió, donde ya los albergues no se daban abasto para recibir a tanto menor, o sea, no estaban preparados para recibir la cantidad. Pero por lo general en los albergues son albergues que tienen mucha ayuda de personas que se dedican al voluntariado o organizaciones que hacen donaciones. Yo le puedo decir que en Phoenix, Arizona, hay un albergue que está siendo financiado por Angelina Jolie con excelentes condiciones. El problema se da por la saturación de estos albergues, y que entonces la ORR no tenía dónde colocarlos, entonces estaban como en un limbo porque los tenía migración y no los podía entregar porque no había albergue para que los recibieran. Entonces, por eso vimos estas condiciones deplorables. Ahí sí que lastimosamente tuvieron que pasar por estos procesos los menores, pero no es lo que se acostumbra que ocurra con el niño no acompañado. El niño acompañado pasa a un albergue. O sea, la ORR tiene que garantizar que el menor va a un albergue que cumpla con las condiciones accesibles para todos ellos están obligados a dar atención psicológica, médica. O sea, los niños tenían un ambiente, digámoslo así, adecuado. Hasta cierto punto. Pero el problema fue la saturación. La ORR tiene que garantizar que el menor va a un albergue que cumpla con las condiciones accesibles para todos ellos están obligados a dar atención psicológica, médica. O sea, los niños tenían un ambiente, digámoslo así, adecuado. Hasta cierto punto. Pero el problema fue la saturación. Y me imagino que usted lo mencionó al principio, que fue parte de esta
falsa promesa de la reforma migratoria que hizo saltar los números, ¿no? Y que los coyotes se aprovecharan y dijeran, mire, entonces hubo más niños que fueron allá. El señor presidente Obama estaba pidiendo 3.700 millones o 4.000 millones más de un presupuesto ampliado para poder reforzar la vigilancia, pero también para poder ampliar servicios de salud y atención. Ahora, pensemos, licenciada, que algunos de estos niños, un dato que recibimos antes de entrar al programa, mencionaba que de esta cantidad grande de niños, 8.000 niños que se fueron el año pasado, pues muy pocos niños fueron los que verdaderamente regresaron a Guatemala. Pero ¿qué pasaría? ¿Tendríamos nosotros la capacidad de recibir, si hubiera por X razón, una masiva deportación de niños? El señor Procurador General de la República mencionó que era una responsabilidad del Estado de Guatemala. ¿Qué pasaría si de repente nos vinieran 1.000 niños deportados a nosotros de regreso? Pues ¿estaríamos en posibilidad de aceptarlos? Sí, yo le digo que gracias a Dios de que ahorita el sistema legal estadounidense no lo permite, porque definitivamente no estamos preparados. Aparte son los niños que vienen deportados de Estados Unidos, pero hay procesos, porque lo que hacen es, hay como dentro del ambiente hay cosas de que no están claras, porque el niño cuando se deporta es porque ya se localizó un familiar. Es que no es lo mismo que un adulto venga deportado y que lo dejen ahí que salga del aeropuerto como salen, porque es un adulto, a ver para dónde va. Por ejemplo, en el tema de México, que sí tenemos país fronterizo, sí los contactan a la familia y en lo que los van a recoger la familia, se van a un albergue en la frontera, nuestras raíces. Entonces, lo que pasaría en Estados Unidos es, obviamente, tratar de localizar al familiar, porque no se, a menos que pase mucho tiempo, entonces ya Guatemala decide tomar la custodia del menor. Pero no es de que se vayan a enviar los niños sin poder contactar a la familia, porque la ORR para mientras toma la custodia. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, Estados Unidos toma la custodia del menor porque es un niño acompañado que no tiene quien por él, no hay responsable. ¿Y quién pasa a ser el responsable? Pues pasa a ser Estados Unidos. Por eso es de que cuando nosotros hacemos referencia a que en este proceso Estados Unidos le entrega la custodia, un acuerdo de custodia federal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la custodia. Para entregar un menor nuevamente, no se lo va a poder entregar sin que ellos tengan algún contacto ya aquí en Guatemala, el trabajador social. O sea, hay un como espejismo de lo que realmente es. Si realmente fuera una deportación masiva, no tenemos capacidad, pero gracias a Dios no se puede dar. No se va a realizar, ¿verdad? No se puede realizar porque es un proceso que lleva un trámite y de que Estados Unidos, lo repito, entra en custodia del menor. O sea, eso es algo que hay que visibilizar para mientras ellos son los responsables de los menores. Pero yo creo que gracias a Dios para los menores en algún sentido, pues, sí, porque tienen ese grado de protección que si no sería terrible, no solo pasando por un mal momento, sino que además en ello. Coramigua, dentro de sus funciones, yo sé que las razones por las cuales los hermanos guatemaltecos emigran son múltiples, ¿no? Las grandes deficiencias, la pobreza, la falta de empleo, la falta de acceso. Pero dentro de esto, ¿qué misiones preventivas ustedes tienen en Guatemala para tratar de convencer de que no exista la migración para allá, licenciada? ¿Tienen campañas en este sentido? Yo creo que como las causas son de mucho trasfondo, yo le puedo decir de que hasta la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia ya, el que la droga ya se está captando, ya hay juventud que consume drogas, el crimen organizado, el tema de la necesidad, la falta de oportunidades, la falta de empleo, crecimiento económico. Pero yo le puedo decir de que hasta el momento visibilizar los riesgos es uno de los caminos. Sin embargo, es un poco disuasivo actualmente. Encontramos mujeres o jovencitas que el coyote o alguien le dice, mire, por lo menos usted tome un anticonceptivo o lleve algo porque puede ser abusada sexualmente mínimo 3 veces. Imagínese que se lo dicen a usted y se lo dicen a una mujer y la mujer aún así va. O sea, nosotros estamos haciendo campañas de concientización. Un tema muy importante es tener contacto con la niñez y la juventud, porque a veces los padres toman decisiones por el niño. Nosotros hemos visto casos de que dice, a mí me contó una señora, yo me quise traer a mis patojos y les iba a pagar coyote, pero no quisieron venirse con el coyote. O sea, el niño ya toma su decisión.
De hecho, nosotros visibilizamos también a los padres entre las campañas de concientización que lleva a su hijo, porque primero no somos un ente investigativo ni con ese tipo de, pero sí pueden incurrir en un delito, porque el artículo 154 del Código Penal establece que el poner en riesgo a un menor o abandonar a un menor es un delito, y si el menor es un menor de 10 años, y si el menor de 10 años fallece, hay pena de cárcel de 3 a 10 años, porque un menor de 10 años prácticamente está sujeto a las decisiones del padre. Caso muy distinto es que un menor de 14, 15, que ya tiene algún tipo de discernimiento, decide irse porque quiere trabajar. Entonces, yo creo que el ser muy claro de los riesgos que le pueden ocurrir a un menor, puede ser víctima de explotación sexual, de trata, los pueden utilizar hasta como correo de narcotraficantes, pornografía infantil, el tema de ser reclutado para el crimen organizado, el tráfico de órganos, que dicen que ya está tomando un lugar más importante que el trata de personas, el tráfico de órganos. Hay muchas fosas que dicen aparecieron calcinados algunos cuerpos, o sea, y salió una antropóloga en un reportaje diciendo que había encontrado osamentas de niños de 2, de 6 años y hasta de niños de meses entre osamentas de adultos. O sea, hay personas que nunca se sabe qué han ocurrido con ellos. De hecho, esta semana también apareció en Prensa Libre un detalle de niños que están desaparecidos, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos niños? Entonces, el único disuasivo es el tema de que puede perder la vida el menor, pero realmente tenemos que ser conscientes que el disuadir a una persona que no vaya sin ofrecerle algo a cambio es muy difícil. Claro, sí, o sea, pues la desafortunada falta de oportunidad de empleo y todo hace que esto vayan para allá. Y en el caso de los niños, pues obviamente reunificación familiar, porque estos niños al llegar allá tampoco pueden trabajar, ¿verdad? Así como aquí, que desafortunadamente el trabajo infantil existe, pero allá la ley no permite que niños menores de cierta edad trabajen. Entonces no sería ese como uno de los argumentos, pero sí, definitivamente es algo que tendríamos que tratar de buscar nosotros evitar. Licenciada, si usted le diría que en este momento, ¿cuál es la acción positiva más importante que ustedes como Conambigua quisieran hacer? Pues yo creo que nosotros estamos para servirle al pueblo guatemalteco. De hecho, el Consejo Nacional es de atención al guatemalteco. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier servicio, cualquier consulta, nosotros estamos para servirle. O sea, nosotros como Estado debemos colaborar con Estados Unidos, pero la prioridad deben ser los niños guatemaltecos y las personas guatemaltecas. El hecho de que definitivamente nosotros no recomendamos que manden a sus niños, pero debemos tratar de que los niños que de alguna manera pueden reunificarse con su familia, y definitivamente la mejor regalo que se le puede dar a un menor es estar con sus padres. Y si la ley lo permite, porque si la ley no lo permitiera, pues otra cosa fuera, pero tratar de que este sistema que permite de alguna manera en algunos casos que el niño se pueda quedar, tratar de coadyuvar de cualquier forma. Si necesitan información, documentos, algún documento legal, pues nosotros estamos para servirles. Pueden llamar a la oficina, es el 2494-8484, y de alguna manera ahí encontraremos la forma de solventar sus dudas, de ayudarles, y pues nosotros lo repetimos, estamos para servir al guatemalteco. Y eso va a ser la prioridad, y la prioridad es ayudar a estos niños que se encuentran en Estados Unidos. El consulado tiene a su cargo todo el tema consular, pero nosotros desde Guatemala, que las familias, la mayoría pueden estar aquí, pues estamos para servirles. Gracias, licenciada. Imagino que ustedes trabajan también de la mano con consulados, etcétera, para poder apoyar a estas familias que lo necesitan. Bueno, pues miren, la verdad que estamos viendo visión un poco diferente, ¿verdad?, de lo que estábamos oyendo. Primero, la gran preocupación que iban a deportar a nuestros niños masivamente, pues qué bueno que no. El mismo sistema norteamericano legal evita que eso se haga, provee una defensa para el niño, para que sus derechos pues sean mantenidos dentro del sistema legal. Así que, bueno, licenciada, le agradezco muchísimo realmente que nos haya acompañado esta noche, que nos haya ampliado la información. A ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, pues ya oímos los números de teléfono, los vimos en la pantalla, y yo creo que cualquier duda o consulta adicional, por favor dirigirse a Conambigua, que yo estoy seguro que ellos harán todo lo posible por ampliar la información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.